Bienvenidos, amigos de Telesur, a la entrevista de CIDE. Hoy vamos a conversar con uno de los hombres que más fuertemente ha encarado una de las tantas batallas de nuestra América en los últimos años. Nada menos que la confrontación con los fondos buitres. Estoy hablando del ministro de Economía de la República Argentina, candidato a diputado en las elecciones de este 25 de octubre, Axel Kicillof. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Víctor. ¿Qué lo decepcionaría cuando ya no sea ministro de lo que ocurra desde la Argentina con los fondos buitres? La verdad que yo creo que el tema de los fondos buitres no deja muchas alternativas. No deja muchas alternativas porque lo que había planteado la oposición al gobierno y la fuerte presión que hicieron los propios fondos buitres a través del lobby, a través de la justicia, a través de la propaganda, a través de los ataques, era ir y pagarles todo en efectivo. Y la verdad es que de ese momento, el año pasado hasta ahora, lo que fue pasando es que la situación se fue, por un lado, complejizando judicialmente, por otro lado, engrosando financieramente y, por último, políticamente, quedando mucho mejor demarcada. Cuando nosotros empezamos, los fondos buitres pagaron la publicidad y ahí hicieron presión en el Congreso norteamericano para plantear el siguiente escenario. Argentina no paga sus deudas, es mala, se comporta mal, no atiende sus compromisos. Y los acreedores son todos ancianos de los países centrales que le prestaron plata a Argentina. O sea, armaron una épica del reclamo de ellos. Ahora, con la resolución del otro día en las Naciones Unidas, yo creo que es muy difícil ir a pagarle a los fondos buitres así con los ojos cerrados como proponían algunos en la Argentina antes. Y al cambiar el gobierno, ¿ellos podrían presentar algún puente nuevo? ¿Hay chance de eso? Esto tiene dos o tres aspectos en qué posibles resoluciones tiene. Un primer aspecto es el aspecto judicial. Yo creo que en el aspecto judicial las barbaridades que ha hecho el juzgado de Griesa deberían deshacerse por parte de la justicia norteamericana. Ya se están corrigiendo algunas cosas. Y hemos tenido novedades bastante buenas, no en el fondo de la cuestión, pero sí vienen contradiciendo los tribunales de alzada Griesa, porque el fallo que hizo es escandaloso, es realmente una vergüenza. Lo están retando, lo están rezongando. A mí me da la impresión de que en un momento los fondos buitres y Griesa en compañía de ellos hicieron una embestida muy fuerte buscando un efecto de impacto. Que Argentina, el gobierno argentino, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sintieran muy presionados, muy extorsionados, fueran y como quien dice, me saco esto de encima, voy y pago porque todos dicen que hay que pagar. Y ahí sacó algunos fallos Griesa realmente desastrosos, que hoy se empiezan a corregir. O sea, me parece que pusieron, como decimos acá en Argentina, toda la carne al asador. No sabían quién era Cristina, porque esa resistencia que se les hizo, después empezó a rendir frutos, que es que las apelaciones que se fueron haciendo resultaron en reveses para Griesa. Pero además, se fortaleció mucho la posición política de la Argentina. El hecho de que en Naciones Unidas los principios antibuitres, porque son principios antibuitres, hayan sido votados por 136 países, yo creo que cada vez lo va dejando más desnudo al caso. Ministro, ¿por qué no se aliviaron la vida? Le pagaron a los fondos buitres. Después venía otra deuda. Alguien se haría cargo. Ustedes estaban saliendo del gobierno. Inmediatamente pedían 30, 40 mil millones. Se los hubieran dado. Sí, ¿Por qué no se hace eso? Ahí yo creo que Argentina está, por supuesto, el temple de la presidenta, ¿no? Pero también hay una historia argentina que ameritó ese esfuerzo. Argentina pasó por el peor default de la historia del mundo, que fue el default de 2001. Pero ese fue, en realidad, el desenlace de haber pasado por una humillación peor, que era lo de ser el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Me da Víctor Hugo que hay que ser el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, como fue Argentina en los 90. Y la humillación de haberse convertido de mejor alumno al último estropajo del mundo, que te tiraran realmente por la borda.
Yo creo que los buitres no pensaron que lo que iba a apoyar tan fuerte la posición del gobierno, una posición de dignidad, era la gente. Hoy uno le pregunta, las encuestas lo han hecho, incluso encuestas opositoras al gobierno, y no sé si no es alrededor del 80% que está de acuerdo con lo que hizo el gobierno, de no pagar y no arrodillarse. Si se pagaba en ese momento, además lo que parecía la fácil era la difícil. Como vos decís, tal vez un tiempo después viniera el rebote, pero pagarle a los buitres, los que entonces eran 1.600 millones, y todos decían, 1.600 millones de dólares, ustedes tienen 25.000 en la reserva, vayan y paguen, es realmente muy sencillo. Pero hoy ya estamos hablando de casi 10.000 millones, contante y sonante en el juzgado de Griesa. Y después, si nosotros le pagamos 10.000 millones, que pronto van a ser 20.000, a los que no arreglaron con Argentina, que recordemos que son el 7% y menos todavía, le pagamos al 93% 40.000 millones y al 5% 20.000 millones. No va a faltar un juez con más razón que Griesa, que venga en nombre del 93% a reclamar lo mismo. Eso se va a hacer 500.000 millones, no hay duda. Entonces lo que era la solución, en realidad era el peor desastre. Ayúdame a contarle a los hermanos de América, ¿cómo hicieron ustedes con la deuda en 2005 y 2010? ¿Qué es el fondo buitre? Porque parece mentira. Yo no sé cómo explicarle a la gente que estamos hablando en este momento del 1%. 1%. Y en todo caso el 7% de todos los acreedores que tenía la Argentina. Se arregló con el 93%, que ya es misterioso cómo ustedes consiguieron convencer a ese 93% de, miren, usted tenía $100 que le debemos, le vamos a pagar 40. Más o menos esa es la idea. Eso fue milagroso, eso fue extraordinario. Pero ¿por qué tanto poder de ese 7% que quedó en realidad el 1% de ese 7%? Yo contaría la historia así, para simplificarla. Argentina va al default con 80.000 millones de dólares. Era una deuda absolutamente impagable para el país, que además la venía ahogando a la Argentina hacía décadas. Vos pensás que a mí me gusta un número para simplificar esto. Argentina tenía vencimientos de deuda de aproximadamente 12% del producto. Después de haber reestructurado, hoy tenemos vencimiento de deuda de menos del 2% del producto. Es decir, la deuda se convirtió no en algo que te agobia y que te impide hacer todo tipo de política y que te deja sin soberanía, te funde. Eso es lo que habían hecho con la Argentina. Pero ¿qué hizo Argentina y qué hizo Néstor Kirchner? Que creo yo que ahí está la clave de por qué también después aparecen los buitres. Hay países que hace poco, en estos días, en estos meses, han sufrido también situaciones cercanas al default, europeos. Entonces, cuando viene esa situación, en realidad no hay una reestructuración de deuda, se llama reestructuración de deuda, pero no lo es. Hay un plan del Fondo Monetario que incluye lo que se llama, como eufemismo, reestructuración de deuda. Porque lo que pasa con un país cuando está llegando a esa situación que no va a poder pagar el próximo vencimiento es que le imponen un plan de ajuste. Le reestructuran la deuda en términos que le dice los vencimientos del año que viene, digamos que pasan para el otro. Y parte de lo que había que pagar lo pone el Fondo Monetario o lo pone otro acreedor. Entonces la gran clave de acá, de este modo de gestionar la deuda externa, es que nunca se paga. Nunca te sacás de encima el peso de la deuda. Paradójicamente, no quieren que pagues. Quieren que te sigas endeudando, porque el negocio no es el capital que te prestan, son los intereses que van acumulándose con la tiranía del interés compuesto. Los intereses y la coerción para hacer lo que ellos dicen. Más el condicionamiento, más una forma nueva de dependencia que no se soluciona con misiles ni con la flota, pero impone programas económicos, orientación política, y yo lo que creo ahí es que Argentina reestructuró sin el Fondo Monetario y reestructuró sin tomar nueva deuda. Y eso que dicen, bueno, y entonces está fuera de los mercados, la clave fue pagar la deuda, porque una vez que se reestructuró se volvió pagable. Y Argentina la empezó a pagar, de forma tal que ya llevamos pagados como 150.000 millones de dólares en estos años con nuestro esfuerzo y nos hemos liberado el peso de la deuda. Y ahí es donde aparecen los fondos buitres. Como quien dice, no te va a hacer tan fácilmente. En algún país, algún diario neoliberal en nuestra América puede decir, en la Argentina el ministro Kicillof dice que han pagado la deuda y deben más que antes. No, es que
de ninguna manera es así por lo siguiente. Argentina hoy tiene una relación. Yo he visto alguna cuenta que hacen la prensa opositora en la Argentina, que toma el monto de la deuda en dólares. Pero, a ver, uno dice, es tal cadena de supermercados enorme, con 500 sucursales, debe $1 millón. ¿Debe mucho o debe poco? Debe poco, en comparación a su facturación. Ahora, el almacén de la vuelta de mi casa debe $1 millón. Está quebrado. Entonces, la deuda, la única forma de saber si la deuda es mucha o poca es compararla con algún indicador de tu actividad económica. Por ejemplo, la producción de un año. El Producto Bruto. Argentina, cuando cae en el default, debía 166% de su Producto Bruto. Es decir, si alguien tenía, hablemos en dólares para que todo el mundo entienda, si alguien tenía $100, una persona tiene $100, está debiendo 160. Es más, si una persona en todo el año tiene de ingreso $100, debe 160. Debe un año entero y medio de su vida. ¿Y ahora? Y ahora debemos un 40%, pero digo más. De nuestra facturación anual, de nuestro Producto Bruto, un 40%. Pero digo más, de ese 40% que debemos, la parte que es en dólares, en moneda extranjera y con privados, es solo un 8%. O sea que hoy, con un mes de trabajo, la Argentina paga su deuda privada en dólares. Sí. Lo que antes era un año y medio de su producción. Es interesante lo que usted ha dicho. No sé si son estas palabras. Mejor deberle a la novia que a un banco. Es decir, mejor deberle a alguien querido que va a entender, porque la deuda mayor está dentro del país. Está dentro del país y buena parte del Tesoro Nacional con otros organismos públicos, con bancos públicos, por ejemplo. Y esto también nos lo han criticado mucho. Yo creo que en primer lugar es claro, si uno le debe a un acreedor extranjero un título que flota en el mercado, está endeudado con alguien que tiene, digamos, una voluntad que puede ser ajena y contraria incluso a las necesidades del país. Ahora, si uno le debe a una institución nacional y que además es estatal, la verdad que la deuda de un modo u otro se va a arreglar. Pero agrego algo más a esta visión. La verdad es que si uno piensa la extraordinaria, enorme, formidable deuda externa de Estados Unidos, es una deuda en títulos del Tesoro norteamericano, en poder de bancos norteamericanos, en poder... ¿Por qué nuestra deuda externa debería ser solamente con quienes, por decirlo así, no necesariamente nos quieren bien? Me gustaría que después de la pausa el ministro de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof, hiciera alguna referencia, alguna reflexión sobre soberanía, porque de eso es de lo que estamos hablando. Enseguida volvemos. En la entrevista de CIDE, rumbo a las elecciones en la República Argentina este 25 de octubre, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y una reflexión sobre lo que entendemos, lo que tiene en su corazón respecto a la soberanía. Sí, la palabra soberanía abarca demasiadas cosas, pero vinculado a lo que veníamos charlando de la deuda externa, yo creo que el peso de las deudas externas de los países emergentes, particularmente los países latinoamericanos, ha sido realmente uno de los instrumentos centrales por los cuales nuestros países perdieron soberanía durante el neoliberalismo. ¿A qué me refiero? A que perdieron independencia económica, perdieron incluso soberanía popular, en el sentido que yo siempre lo digo, por el cargo que me toca ocupar hoy de ministro, que el ministro de Economía, como no alcanzaban los recursos para pagar la deuda, lo que tenía que hacer era ir a pedir instrucciones afuera, porque esas instrucciones era como la letra chica en el contrato del nuevo préstamo que había que tomar, no para pagar la deuda, sino para seguir endeudándose. Entonces, realmente cuestiones tremendas que ocurrieron en el país. Las privatizaciones,
en nuestro país, que significaron todos los servicios públicos, las empresas energéticas, la empresa de acero, la empresa de aluminio, todas las privatizaciones, el ajuste permanente, el sistema de salud, la educación pública, todo eso fue sometido a un proceso de ajuste contra la voluntad popular a través del manejo de la deuda externa, porque se iba el ministro de Economía a arreglar con los acreedores y volvía con una lista de cosas que tenía que hacer, y entre ellas estaba privatizar las empresas, bajar los salarios, achicar el Estado. En ese tiempo el ministro de Economía era más que el presidente. ¿Le hubiera gustado ser más que la presidenta en este caso? No, por eso hablaba de soberanía, pero puedo hablar de algo más también cercano, pero también más íntimo. La propia soberanía popular, la democracia. Si uno votaba un presidente, pero era el ministro de Economía, como el que se comunicaba con los mercados, con los acreedores, y traía los verdaderos programas económicos, que son buena parte de los programas que aplica un gobierno, y se los imponía el propio presidente, que a veces uno veía esta tragicomedia de que el ministro de Economía le imponía al presidente determinado programa, porque si no iba a pasar alguna tragedia económica. Entonces yo creo que no hay nada peor que ese papel, porque era prácticamente ser parte de los poderes fácticos. Hace pocos días, Emir Sader, uno de los más notables pensadores que tenemos en el continente, le preguntó a Axel Kicillof, yo tuve la suerte de estar allí, si se podía concebir un gobierno sin ministro de Economía. Sí, yo por eso me refería le respondí a Emir, la verdad que me dijo, voy a hacer una pregunta tonta, sencilla, y me tuve que macar para contestarla, porque es una pregunta bien importante y que hace a esa cuestión que nosotros en Argentina hemos resuelto desde que vino Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner. Yo siempre me acuerdo que Néstor Kirchner, sin ser economista, decía, yo voy a ser mi propio ministro de Economía, pero lo que quería decir no era eso. Lo que quería decir era que la economía iba a ser una parte de los instrumentos que iba a usar un gobierno popular para llevar adelante su programa. Entonces, que el presidente iba a mandar sobre el ministro de Economía. Y en ese caso, la figura del ministro de Economía es un colaborador más de la presidenta. Por supuesto que a una le tocan determinados temas, que además, si la política económica va bien, es también política social, porque es política de inclusión. Yo estoy muy orgulloso de eso, de haber salido del molde de lo que tiene que hacer un ministro de Economía. Nosotros en mi ministerio, en el ministerio que me toca, no es mío, ¿no? Menos mal, pero que me toca hoy encabezar la gestión, llevamos adelante planes como planes educativos tenemos un plan Progresar extraordinario que la presidenta lanzó hace poco, que es para los jóvenes de 18 a 24 años. Argentina les paga por estudiar, porque era esa idea de los jóvenes nini que no quieren trabajar y no quieren estudiar, con esa cuestión del neoliberalismo de culpar al que tiene el problema, ¿no? Que a los que no tienen trabajo porque no se han esforzado, a los que no tienen una casa porque no la han construido ellos, a los que no tienen un auto porque no han ahorrado, y a los que no estudian porque quieren estar vagoneteando. Siempre me pregunto cómo hace el neoliberalismo para convencer a la gente de que son todos unos grandes fracasados y solamente hay éxito en ellos, en esa élite dominante. Bueno, pero es la contracara de otro tema que hablamos alguna vez, de esto de que, por ejemplo, la economía argentina, en el marco de una crisis internacional, ha tomado muchas medidas contracíclicas, que son para incentivar el consumo, para sostener la producción, para sostener aquellas industrias que están con problemas de exportación. Hemos lanzado una batería de programas para que la crisis internacional no se descargue sobre los salarios, sobre el trabajo, sobre la actividad económica argentina. Y la gente reconoce que pese a todas las profecías de que nos iba a ir muy mal, no le está yendo mal a la economía. Estamos con 6,6% de desempleo, que es una tasa muy baja, la más baja en años. Estamos con la economía creciendo, hasta el Fondo Monetario lo reconoce. Y sin embargo, hay un bombardeo también de los medios y las cajas de resonancia del neoliberalismo que le dicen todo está mal a la gente. Entonces, hay encuestas que incurren en esto de la falacia de composición, ¿no? Que es que la parte no condice con el todo. Entonces le preguntan a 1000 personas, ¿cómo le va a usted? Y 60% en la economía, bien. ¿Y cómo le va al país? Y la mayoría, en vez de decir bien, dice mal.
Si uno suma esas 1000 personas, ¿cómo puede ser que al país le vaya mal si a todos ellos les va bien? ¿Dónde están los que le va mal? Pero esto es el enorme poder que tiene muchas veces esa fuerza internacional económica cuando además maneja medios de comunicación. Ha publicado un libro. Sí, en estos días. Sí. Diálogos sin corbata. Hemos publicado un libro. Sí, yo fui uno de los entrevistadores de Axel con Emir Sader, con destacadísimos periodistas de la Argentina y en este caso también de Brasil. ¿Le gustaría que se lea en América ese libro? Ese libro, yo creo que yo hice un enorme esfuerzo para pasar por encima de algunos prejuicios que uno tiene, que es que hay cosas de la economía que parecen muy complicadas y que uno cree que a la gente en parte no le importan y en parte no las va a entender. Yo pasé por encima y hace años que vengo haciendo ese trabajo para que todo lo que estudié no me lleve a una especie de autismo. Yo estudié mucha economía, soy profesor universitario, investigador en economía, me dedico a la teoría económica, pero la verdad que nada de eso sirve si no se le puede comunicar a la gente lo que uno está haciendo desde el Estado, porque si no ganan otros que llenan ese vacío de un discurso y de un sentido común que tiene que ver con las ideas más ortodoxas de la economía y más liberales en términos de las políticas. Yo creo que en ese libro es un esfuerzo grandísimo para explicar qué está pasando en la Argentina, pese a esa... Y por lo que vi ahora en Perú, se parecen algunas cosas de la Argentina a las de América, es decir, hay así consideraciones que seguramente son globales, por lo menos para nuestra región. Mira, si yo te lo cuento, Víctor Hugo, no lo vas a poder creer. Yo estuve hace poquito en Lima en las reuniones del Fondo Monetario Internacional. Hay una crisis que se inició en 2008 en Estados Unidos, en Wall Street, con esa caída de Lehman Brothers, que fue espectacular, en términos de caótica, porque era una de las casas más renombradas financieras. Esa crisis se viene desarrollando, después se movió a Europa y afectó a los países más vulnerables de Europa, y ahora, a través del precio de las materias primas, del petróleo, está amenazando, y ya más que amenazando, con trasladarse a los países emergentes, incluso a China, amenazando. El discurso oficial hoy es que la crisis internacional es culpa de los países emergentes. Ese discurso, esto de culpabilizar a la víctima, es algo que es notable, la facilidad con que se puede hacer. ¿Pero por qué? Y voy a hacer una interpretación un poco psicologicista, porque cuando uno le va mal y se siente en esa impotencia, y no le rinde fruto lo que está haciendo, y en un momento se mira al espejo y dice, ¿no tendré la culpa yo? Y sobre eso se montan para generar todo un discurso que equipa eso de algunos instrumentos para pensar que sí, que la culpa la tiene la víctima. Y aquí lo han hecho en la Argentina durante la década de los 90, donde incluso hay un discurso muy fuerte acá de los poderes dominantes, que es que los argentinos son vagos, o que los argentinos... Y lo han hecho muchos países de América Latina. Le han hecho creer a la gente que tiene la culpa. Y mira, nosotros, Víctor Hugo, llegamos a tener casi 25% de desempleo. 2001. En 2001. Y como dijo hace poco alguien, la gente se levantaba igual de temprano que antes. Hace falta que también haya oportunidades para que el esfuerzo individual rinda frutos. Y eso atraviesa toda la sociedad, también un empresario, no solo el que estaba desempleado, que no conseguía trabajo, pero no era él solo, había trabajo para pocos. ¿Se puede seguir creando empleo, aún en la Argentina? Porque me parece que ese es el gran desafío. Por supuesto. Empleo y vivienda, en América nos parecemos. Sí, empleo... vivienda y mejores condiciones de vida también para quienes están jubilados, o para los niños, mejor salud. Hay muchísimo para hacer, se puede seguir y hay que seguir, porque Argentina, junto con muchos países de la región, recuperó su soberanía y recuperó su independencia y recuperó entonces... Pero todos están hackeados por ese poder de los medios neoliberales, de lo que llamamos el entramado económico que domina cada uno de los países. Siempre están por lo menos intentando jaque. Por ahora uno se puede escapar, será siempre posible. Y yo creo que la clave ahí es la unidad de Latinoamérica.
Cuando hubo intentos de golpe de Estado en la región, los paró la UNASUR. Cuando hubo intentos abiertos de golpe de Estado, los paró la UNASUR. O sea que ese trabajo que se hizo con Lula, con Chávez, con Néstor, después con Cristina, con Evo, ese trabajo que se hizo con Correa, de generar algo que parecía perdido para siempre, que era la comunión que tenemos porque somos hermanos, porque uno es hermano porque nació en el mismo lugar, tiene la misma madre, tiene el mismo padre, comparte una circunstancia, y hubo también una comunicación y una ideología y una política cultural muy intensa para que los latinoamericanos estuviéramos peleados los unos con los otros. A veces se ve en el fútbol que pareciera que tu peor enemigo es el que está cruzando el charco. Y la verdad que eso, el fútbol tal vez es una muestra imperfecta de algo que había pasado también a nivel más profundo, donde nos parecía que el problema era competir con el que estaba al lado, y no estaba ahí el problema. El enemigo estaba fuera de yo creo región. Que Latinoamérica, las épocas en donde más avanzó, nunca avanzó un país suelto, con las manos sueltas de los otros, siempre fue un avance en bloque. Por eso creo que la clave está ahí, y creo que la posibilidad de seguir recuperando derechos, recuperando dignidad para los pueblos, recuperando soberanía, recuperando independencia, es apostando más a la integración latinoamericana. Una integración que avanzó mucho, pero que tiene que ser también integración productiva. Imagínate que Argentina, que le habían destruido su industria, es difícil que pueda colocar su producción industrial en los países más avanzados. Primero está la región, ahí es el primer paso que tenemos que dar, y para eso hay que generar determinadas condiciones. Lo mismo, la integración energética. Nosotros somos un continente que tiene muchísimos recursos naturales, pero están en la tierra, enterrados en cada uno de los países, y rápidamente van al puerto y se van en barco. Tenemos que conseguir que la cadena de valor, la agregación de valor, se haga en los países, pero en Latinoamérica. Esa es la clave para salvarnos de cuando se vienen con todas. No podemos dejar a cada uno a la buena de Dios. Ministro, ha sido un gusto. Bueno, muchísimas gracias, a doctor. usted. Amigos de Telesur, el ministro de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof, también candidato a diputado. ¿Cómo va con la campaña? Y trabajando, sigo siendo ministro mientras estoy en campaña, lo cual me llena de entusiasmo porque son dos tareas extraordinarias, ¿no? Pero muy intensas. La verdad que trabajando muy fuerte. Entendemos, como decía vos, que estamos en una hora que es una hora histórica también. Nosotros llevamos 12 años de un gobierno nacional, popular y democrático, como dice nuestra presidenta, y vemos que hay fuerzas que esto no le está causando mucha gracia. Así que hay que trabajar muy fuerte, y por encima nosotros debemos ser nuestro propio medio de comunicación. Habrá una nueva charla y entonces será diputado Axel Kicillof, y nos dará mucho gusto, como esta noche, recibirlo en la entrevista